Estuve 10 años trabajando en Estados Unidos, mandando dinero a mi esposa para construir nuestra casa y asegurar nuestro futuro. Cuando regresé a Toluca no había casa, no había dinero, y mi mujer vivía en la calle. Pensé que era una pesadilla, pero lo que descubrí después me dejó sin helado del miedo. Mi propio hijo estaba detrás de todo. Quédate hasta el final, porque lo que le hicieron a mi esposa no tiene nombre. Y si tú tienes hijos y eres mayor, te puede suceder o a cualquier familiar. Déjame un like y comenta desde dónde me estás viendo. Me llamo Ramón Morales Escobedo y tengo 62 años. Nací pobre. Crecí trabajando y me hice hombre entre cemento, polvo y sol. Mi vida fue siempre sencilla. Levantarme temprano, echarle ganas, regresar cansado pero con el gusto de ver a mi mujer, Lupita, esperándome con la comida caliente. Nunca fuimos ricos, pero nos alcanzaba. Hasta que un día ya no. Llegó un tiempo en que no había ni para tortillas, y fue cuando tomé la decisión más dura de mi vida. Irme al norte, a Estados Unidos. Me fui con los bolsillos vacíos y el corazón hecho pedazos por dejarla sola, pero con una promesa. Aguántame unos años, vieja, y te voy a poner una casa que no le envidia a nadie. Ella lloró mucho, pero me creyó como siempre me creyó en todo. Allá en el norte la vida es dura, muy dura. Me levantaba a las 4, trabajaba hasta que se metía el sol. En los inviernos el frío me rajaba los dedos, y en los veranos el sudor me chorreaba, como si me estuviera deshaciendo por dentro. Pero aguanté. Gané bien, porque sabía del oficio, y cada dólar que juntaba lo mandaba para acá. No gastaba casi nada. Dormía en un cuarto compartido con otros paisanos. Cada que cobraba pensaba en Lupita, en su sonrisa en que pronto tendría su casa bonita. Yo no sabía de bancos ni de esas cosas, así que mi hijo Alejandro me dijo que usara su cuenta para mandar el dinero. Así es más seguro, apa, me dijo, y le creí, porque era mi hijo y porque siempre fue mi orgullo. Tenía una buena mujer, Valeria, educada, bien hablada, de esas que uno cree que traen buenas intenciones. Yo no lo dudé ni un segundo. Mandé dinero cada mes, sin fallar, para la casa, los terrenos y un ahorro. Hice cuentas, y pensé que ya no les faltaba nada. 10 años allá, y por fin decidí volver. Regresé a Toluca con el alma llena de ilusión. Me temblaban las manos de la emoción por verlos. En mi mente veía a Lupita esperándome en la puerta de la casa nueva. Me imaginaba la fachada, las ventanas, el olor a pintura, la mesa puesta. Cuando bajé del camión respiré hondo y sentí que el aire olía a hogar. Pero esa sensación me duró poco. Tomé un taxi y le di la dirección que siempre había guardado en un papelito doblado en mi cartera. El chofer me dejó frente a una casa grande, bonita, con un portón negro. Me quedé viéndola un rato. Sí se parecía a la que imaginé, pero había algo raro. Toqué la puerta. Salió una mujer joven que no conocía. Le pregunté por Lupita Morales. Me miró de arriba abajo y me dijo seca: «Aquí no vive ninguna Lupita, señor». Cerró la puerta. Pensé que me había confundido. Caminé 2 cuadras, conté las casas, regresé. Era esa. Me dio un vuelco el corazón. Volví a tocar más fuerte. Nadie abrió. Me quedé parado sin saber qué hacer, viendo esa casa que según yo era mía. Le hablé a Alejandro. No contestó. Le mandé mensajes, nada. Me empezó a entrar una sensación fea, como cuando algo dentro de uno se rompe despacito. Caminé por el barrio, buscando alguna cara conocida. Me topé con doña Cande, una vecina de hace años. Me miró con sorpresa, casi con susto. «Don Ramón, yo pensé que usted, que ya no», y se le cortó la voz. Le pregunté por mi esposa. Bajó la mirada. «Su Lupita anda en la calle», me dijo bajito. Sentí que me hundía. «¿Cómo que en la calle?», le pregunté. «Sí, la corrieron de la casa. La pobre anda mal». Ya no escuché más. Sentí un zumbido en los oídos. Salí caminando sin rumbo, con la maleta en la mano, preguntando a la gente, a cualquiera. Después de varias horas la encontré cerca del mercado, sentada en una banqueta, hablando sola. Tenía el cabello sucio, la cara demacrada, la ropa rota. No la reconocí de golpe. Me acerqué y cuando me oyó levantó la cara. «Ramón», dijo como si dijera una oración. Se me doblaron las piernas. Me arrodillé a su lado. Le agarré las manos, sentí los huesos fríos. «¿Qué te hicieron, vieja?», le pregunté con la voz que se me quebraba.
Ella empezó a llorar. Me dijo que Alejandro y Valeria la habían amenazado, que la corrieron, que se quedaron con todo, que usaban mi dinero, que hasta la golpearon. Si decías algo me mataban, me dijo. Yo no supe qué hacer. La abracé fuerte, sintiendo su cuerpo temblar. Me dolió más que cualquier herida de trabajo. Compré un caldo en un puesto y comió despacito. Apenas podía sostener la cuchara. Cada palabra que me decía era un golpe. Cuando terminé de escucharla, me quedé callado. Sentí una rabia que nunca había sentido. No entendía cómo mi propio hijo podía hacer algo así. Miré al cielo, apreté los dientes y pensé que todavía no sabía todo, pero lo iba a saber. Esa noche no dormí. Nos quedamos en una banqueta, con un cartón abajo y una cobija vieja que una señora nos prestó. Lupita tiritaba de frío y yo la abrazaba, pero no era suficiente. Mientras la tenía entre mis brazos, mi cabeza no paraba. 10 años de mi vida allá, partiéndome el lomo, comiendo de pie, viviendo en un cuarto con cucarachas y todo para esto. No lo podía creer. Le pasaba el dedo por la frente, le quitaba el pelo de la cara y pensaba en la mujer fuerte que era antes, en su risa cuando cocinaba, en sus manos calientitas. Ahora parecía un pajarito quebrado. Y yo, su viejo, sin poder protegerla. Eso me mataba más que el hambre. Cuando amaneció fuimos a buscar algo de comer. Con lo poco que me quedaba del viaje, le compré un pan y café. Me dijo que no hacía falta, que se lo comiera yo, pero se lo di a fuerzas. Caminamos hasta el centro, porque quería buscar a mi hijo. Tenía que mirarlo a los ojos, tenía que escucharlo de su propia boca. Llegamos a la casa otra vez. Toqué la puerta. Salió Valeria, mi nuera. En cuanto me vio, frunció la cara como si hubiera visto una rata. «¿Qué haces aquí?», me dijo con esa voz agria. «Ya no vivas en el pasado, don Ramón. Quiero hablar con mi hijo», le dije. «Tu hijo no tiene nada que hablar contigo», me respondió sin mirarme. «Y te voy diciendo que esta casa no es tuya, ¿eh? No vengas a hacer escándalos». No entendía cómo tenía tanta cara. «Yo mandé el dinero para construirla», le dije despacio con la garganta apretada. Cada centavo salió de mis manos. Ella se rió. Una risa seca, como de burla. «¿Y dónde están las pruebas?», me dijo. «Si tanto mandaste, demuéstralo». En eso salió Alejandro, mi hijo. Lo vi diferente, cambiado. Vestido bien, con reloj caro, el pelo engominado. Lo vi y sentí que el corazón se me partía. «¿Qué haces aquí, papá?», dijo, pero sin un gramo de cariño. «Vine a ver a mi familia», le dije, «a mi casa, a mi esposa». «Tu casa no es tuya. Todo lo que mandaste fue regalo. Tú dijiste que era para nosotros. No digas tonterías», le grité. Era para su madre, para que vivieran bien. «Pues ya vivimos bien», contestó mirando a Valeria con una sonrisa cínica. Sentí que me ardía el pecho. Quise acercarme, pero Valeria se interpuso. «Si te atreves a poner un pie aquí otra vez, llamo a la policía», me dijo. «Ya no molestes». Yo no podía creer lo que escuchaba. «Alejandro, soy tu padre», le dije bajito, casi suplicando. «¿Cómo puedes tratarme así? Fuiste tú el que se fue», me contestó sin mirar atrás. «Nosotros aprendimos a vivir sin ti». Me empujaron hacia afuera. La puerta se cerró en mi cara. Escuché la risa de Valeria detrás del portón. Me quedé parado un rato, mirando la casa que yo había soñado construir para mi vejez. Sentí algo caliente en los ojos, pero no quise llorar. No frente a ellos. Me di la vuelta y caminé. Cada paso me dolía como si trajera piedras en los pies. Llegué donde estaba Lupita esperándome, en una banca. Me miró y supo todo sin que le dijera una palabra. Pasamos el día buscando dónde quedarnos. Nadie quería rentar a un viejo sin papeles de trabajo ni referencias. Dormimos 2 noches más en la calle. Lupita se enfermó. Tosía fuerte y me decía que no me preocupara. Me partía el alma oírla así. Fui a tocar puertas de viejos conocidos, pero muchos ni me abrieron. Se corría el rumor de que yo andaba loco, que había perdido la cabeza, que andaba reclamando cosas que no eran mías. Todo eso venía de Valeria, lo supe después. Ella andaba diciendo que yo había abandonado a mi familia, que me gasté el dinero en mujeres en Estados Unidos, que volví buscando que me mantuvieran. Una tarde fui a buscar ayuda con las autoridades. Les conté todo, pero se rieron. Me dijeron que no podía probar nada, que la cuenta estaba a nombre de mi hijo, que no había delito. Salí del edificio con un nudo en la garganta. En ese momento,
Un señor que vendía tamales afuera me vio y me reconoció. «Don Ramón, ¿usted es el de la casa grande?» «No se meta con ellos, patrón. Esa gente tiene amigos pesados», me dijo bajito. «¿Qué quiere decir con eso?», le pregunté. «Que su nuera se junta con uno del ayuntamiento. Dicen que ella manda más que el marido». Esa noche, mientras le ponía un trapo caliente en el pecho a Lupita, entendí que ya no era solo una injusticia. Era una trampa bien hecha. Nos habían borrado, quitado todo, y ahora hasta la gente nos miraba con miedo. Me senté junto a ella. Le acaricié el pelo y le prometí que no iba a quedarme de brazos cruzados, que no importaba cuánto tardara, pero iba a hacer que la verdad saliera. No por venganza, sino porque nadie, ni un hijo, puede pisotear así a sus padres. Pasaron los días y cada mañana era igual. Despertar en el suelo frío, ver a Lupita con los ojos hinchados y la tos que no la dejaba ni respirar bien. Me dolía verla así, tan chiquita entre cobijas viejas, y más sabiendo que todo eso era culpa de los que deberían cuidarla. A veces, cuando ella dormía, me iba a caminar por las calles a buscar alguna forma de arreglar las cosas. Fui con abogados, con conocidos, con la policía. Todos me decían lo mismo. Si el dinero lo mandó a nombre de su hijo, ya no hay nada que hacer. Nadie quería meterse. Unos hasta me dijeron que mejor lo olvidara, que ya estaba viejo para pleitos. Yo escuchaba todo, pero por dentro sentía que cada palabra era como una piedra más que me echaban encima. Una noche, mientras buscábamos dónde dormir, unos tipos se nos acercaron. Eran dos, flacos, con cachuchas. Uno traía una botella en la mano. «Tú eres don Ramón, el que anda diciendo cosas de Alejandro Morales», me dijo el más alto. No alcancé a contestar cuando el otro me soltó un golpe en la cara. Caí de lado y oí a Lupita gritar. Me patearon un par de veces, riéndose. «Deja de meterte en lo que no te importa, viejo», me dijeron y se fueron. Lupita me ayudó a levantarme. Me sangraba la boca, pero lo que más me dolía no era eso. Era saber que mi propio hijo había mandado a esos tipos. Lo supe porque uno de ellos, al irse, dijo en voz baja: «Ya le dijimos, patrón». Esa noche, mientras ella me curaba con un trapo y alcohol, le prometí que no iba a rendirme. Sentía la rabia arderme en el pecho. No sabía cómo hacerlo, pero iba a encontrar la forma. Al otro día busqué a un viejo amigo, don Toño, con quien había trabajado años atrás. Tenía una tiendita pequeña de materiales. Me miró sorprendido. «Ramón, pensé que estabas en el norte todavía», me dijo. Le conté todo, sin vergüenza. Él se quedó callado, escuchándome con los brazos cruzados. «Tu hijo no anda en cosas buenas», me dijo bajito. «Tiene amigos en la policía y su mujer es peor. Yo que tú me cuidaba. Pero si quieres, tengo un amigo que sabe de leyes, a lo mejor puede orientarte». Le di las gracias. Fue la primera persona que me ofreció ayuda sin pedirme nada. Esa misma tarde conocí al señor Esteban, un abogado jubilado. Vivía solo y me recibió con café. Le conté mi historia. Le mostré los pocos papeles que tenía, recibos de giros, copias viejas de depósitos. Me escuchó sin interrumpir. «Esto está feo», me dijo al final. «Pero no imposible. Hay formas. Lo primero que debemos hacer es probar que usted es el que envió ese dinero. Lo segundo, conseguir testigos». Yo le dije que allá en Estados Unidos tenía compañeros que me podían ayudar, que ellos sabían cómo mandaba mis pagos y a nombre de quién. «Entonces escríbales», me dijo, «y no diga nada más a nadie, que piensen que se rindió». Hice caso. Me quedé callado. Los días pasaban lentos, y mientras tanto buscaba cómo comunicarme con mis amigos del otro lado. Uno de ellos, el güero Salinas, me contestó por fin. «Claro que me acuerdo, Ramón», me dijo. «Tú mandabas por Western, ¿no? A nombre de tu hijo». Le pedí que me buscara comprobantes viejos. Me dijo que sí, que los tenía guardados en una caja. Me dio esperanza. Por primera vez sentí que había una luz chiquita al final de todo. Mientras tanto, Lupita empezó a empeorar. La tos se hizo más fuerte. Las piernas se le hinchaban. Fui a buscar ayuda al hospital, pero me pedían identificación, seguro, dinero. Cuando dije mi nombre, la señorita me miró raro. «Aquí dice que usted falleció hace 5 años», me dijo. Me quedé helado. Le pedí que repitiera. «Sí, mire», me mostró en la computadora. Mi nombre, Ramón Morales Escobedo, figuraba como muerto. No entendía nada. «Tal vez es un error», le dije.
Pues venga después con acta de nacimiento y comprobante, respondió sin levantar la vista. Salí mareado. Esa noche fui con Esteban. Le conté lo que pasó. Me pidió calma. Revisó en internet y, efectivamente, aparecía como fallecido. Esto es grave, Ramón. Significa que alguien pidió una declaración de defunción a tu nombre. Si eso se hizo con documentos falsos, estamos ante un delito serio. Me quedé mirando el suelo. No me cabía en la cabeza. Mi propio hijo me había matado en papeles. ¿Y ahora qué hago?, le pregunté. Primero, conseguir pruebas. Segundo, cuidar a su esposa. Tercero, no confiar en nadie. Si ya lo mataron una vez en papel, lo pueden querer desaparecer de verdad. Esa noche casi no pegué el ojo. Veía a Lupita dormida, respirando apenas. Me dolía verla así. Le prometí en silencio que no iba a dejar las cosas así, que aunque tuviera que levantar piedras, iba a encontrar la verdad. Afuera los perros ladraban, el aire olía a humedad, y yo sentía que algo dentro de mí se encendía. No sabía cómo, pero sabía que no iba a morir otra vez. Los días se me fueron envueltas a oficinas, esperas y negativas. En todos lados me pedían papeles que no tenía. Cada trámite era como golpear una pared. Pero seguí insistiendo. No podía dejar que nos borraran así nomás. Lupita, por su lado, cada vez estaba más débil. Había noches que se le iba la respiración, y yo le soplaba despacito en la cara, como si el aire mío pudiera sostenerla. A veces me decía que ya no aguantaba, que mejor se fuera con Dios. Yo le agarraba las manos y le decía que no, que todavía no, que no podía dejarme solo después de tanto. Un día, mientras buscaba medicina en la Cruz Verde, una enfermera me reconoció. «Usted es don Ramón, ¿verdad?», me dijo bajito. Yo vi cómo trataban a su esposa antes de que la corrieran. Me quedé callado. «¿Cómo dice?», le pregunté. «Sí», me contestó. Yo fui la que la atendió una vez. Llegó con moretones en los brazos, coágulos en las piernas. Dijo que se había caído, pero yo no le creí. Venía acompañada de su nuera, una mujer de carácter feo. Ella fue la que firmó y la sacó antes de que le hiciéramos estudios. Sentí que el corazón me retumbó en el pecho. Le pedí que me ayudara, que si podía dejar constancia. Me dijo que lo pensaría, que le daba miedo perder el trabajo. Le agradecí igual. Ya era algo. Al salir del hospital vi un carro negro estacionado enfrente. Me pareció haberlo visto antes. Caminé más rápido, pero el carro arrancó despacio siguiéndome unas cuadras. Me metí por un callejón y esperé. Pasaron unos segundos y lo perdí de vista, pero el miedo se me quedó pegado en la espalda. Esa misma noche, cuando se lo conté a Esteban, me dijo que era probable que me estuvieran vigilando. «No se deje ver solo. Y no diga dónde está quedándose», me advirtió. Desde entonces, cada ruido en la noche me hacía brincar. Una tarde, mientras regresaba al cuarto donde dormíamos, escuché un grito. Corrí y vi a Lupita tirada en el suelo. Unos muchachos la habían empujado cuando intentó defender a una señora a la que querían robar. Me arrodillé junto a ella. Estaba pálida, temblando. La llevé como pude a una clínica y la atendieron. Me dijeron que tenía un golpe fuerte en las costillas y que necesitaba reposo. No había fractura, pero sí daño interno. Le dieron medicina y yo me quedé a su lado todo el tiempo. Esa noche no dejé de mirarla, con miedo de que se me fuera mientras dormía. El siguiente día Esteban me llamó. «Ramón, conseguí algo», me dijo. Fui a verlo. Me mostró una copia de un documento donde aparecía mi firma, pero no era la mía. Era una solicitud para declarar mi muerte por ausencia. Al final del papel se veía la firma de Alejandro. Sentí un vacío en el estómago. «Con esto podemos empezar un proceso penal», me dijo. «No va a ser fácil, pero ya no estás solo». Le di las gracias. No supe ni cómo contener las lágrimas. Desde ese día empecé a moverme con más cuidado. Hablé con el güero, allá en Estados Unidos, y me mandó por correo copias de todos los envíos de dinero que hice en esos años. Venían con fechas, montos y hasta la cuenta de mi hijo. Guardé todo en una carpeta vieja, envuelta en plástico. A veces la veía y me daba fuerza. Era la prueba de que no estaba loco. Una noche, mientras Lupita dormía, entró un mensaje al teléfono que había comprado de segunda mano. «Deja de hurgar en lo que no te importa o vas a amanecer peor que muerta», decía. No tenía nombre, solo un número desconocido. Se me heló la sangre. No se lo conté a Lupita para no preocuparla.
Guardé el teléfono en la bolsa, pero desde entonces dormía con un palo junto a la cama. A los pocos días, fui a buscar a don Toño para pedirle trabajo, aunque fuera unas horas, porque ya no tenía ni para la comida. Me dio chance de ayudar a descargar camiones en su tienda. El primer día que fui, mientras bajaba bultos de cemento, un muchacho que trabajaba ahí me dijo en voz baja: «Tenga cuidado, don Ramón. Vi a su hijo entrar hace unos días con unos papeles. Preguntó por usted». Me quedé quieto, con las manos en el aire. «¿Y qué le dijeron?», pregunté. «Que no lo conocían, pero andaba con dos tipos raros». Me mordí los labios. Ya no era imaginación. Me estaban buscando. Esa noche decidí que ya era hora de dejar de tener miedo. Si ellos tenían poder, yo tenía verdad. Le conté a Esteban lo que me dijo el muchacho y me recomendó hacer una denuncia formal con todo lo que teníamos. Me acompañó a la fiscalía. Presentamos los papeles, los recibos, la copia del documento falso. El funcionario que nos atendió parecía sorprendido. «Esto es grave», dijo. Me temblaban las manos, pero al fin sentí que daba un paso firme. De regreso, caminaba con Lupita agarrada del brazo. Me miró y me dijo despacito: «Ya basta de que nos pisoteen, viejo. Lo que Dios quiera, pero ya basta». Y sí, algo cambió dentro de mí. No sabía hasta dónde llegaría todo, pero sentía que lo peor ya había pasado. Había pasado el miedo. Después de poner la denuncia, sentí como si me hubieran quitado una piedra del pecho, pero sabía que eso apenas empezaba. Los días se hicieron largos. A veces no comíamos bien, otras no dormíamos por el ruido de la calle o por la tos de Lupita. Pero yo ya no era el mismo hombre asustado de antes. Cada paso que daba, lo daba con coraje y cuidado. No tenía dinero, pero tenía algo más importante: la certeza de que no estaba loco y que todo lo que habían hecho se iba a descubrir. Una mañana, el señor Esteban me avisó que había encontrado a un ex trabajador del banco donde mi hijo tenía la cuenta. Fui con él. Era un muchacho joven, nervioso, que no quería hablar mucho. Esteban le explicó que no queríamos meterlo en problemas, solo saber si se acordaba de los movimientos de esos años. Después de un rato, el muchacho confesó que Valeria, mi nuera, había ido varias veces a la sucursal con documentos y que una vez llevó una carta con mi firma para autorizar un traspaso grande. Me dijo bajito que él sospechó que era falsa, pero su jefe le ordenó procesarla. Anoté su nombre y le di las gracias. Esa información valía oro. Días después, Esteban me dijo que había una posibilidad de encontrar algo más. Un amigo mío trabaja en cámaras de seguridad del municipio. Me dijo: «Tal vez podamos conseguir grabaciones viejas cerca de tu casa». No quise ilusionarme, pero lo acompañé. Fuimos al lugar y el amigo aceptó revisar. Pasaron unos días y me llamó: «Vente, encontré algo». Me presentó un disco con varios videos. Nos sentamos a verlos. En uno se veía claramente la entrada de la casa. Eran imágenes de hace años. De pronto apareció Lupita intentando entrar. Detrás salía mi hijo, empujándola con fuerza, gritándole. Luego se veía a Valeria aventándole algo. No era una caída ni un accidente. Era maltrato, así de claro. Se me apretó la garganta. No podía creer que ese fuera mi hijo. Me levanté de la silla. Caminé de un lado a otro sin poder hablar. Lupita lloraba cuando vio el video. Esteban solo asentó con la cabeza y dijo: «Esto cambia todo». Le pedí una copia. La guardé junto con los recibos y los papeles. Era mi tesoro y mi condena al mismo tiempo. Esa noche casi no dormí. Sentía rabia, tristeza, pero también una fuerza que nunca antes había sentido. A la mañana siguiente fui al banco a pedir mis estados de cuenta. No me los querían dar porque seguía apareciendo como fallecido. Esteban me acompañó y presentó la denuncia formal con copia del documento falso. El gerente, al ver la gravedad, aceptó colaborar con las autoridades. Todo empezó a moverse. Me enteré que iban a revisar todos los movimientos de los últimos años. Sabía que eso iba a destapar cosas feas, pero no me importaba. Mientras tanto, yo trabajaba de lo que saliera. Descargaba sacos, limpiaba patios, pintaba bardas. Lo poco que ganaba lo usaba para las medicinas de Lupita y para el camión para ir al juzgado. Había días que me dolían los huesos, pero no me quejaba. Ya había pasado el tiempo de las lágrimas. Ahora era tiempo de resistir. Una tarde, mientras descansábamos en una banca, se me acercó un hombre que yo no conocía.
Era un tipo flaco, con gorra. Me dijo en voz baja: «Sé quién es usted. Trabajé con su hijo». Me puse alerta. «¿Y qué quiere?». Le pregunté. «Nada. Solo que sepa que él y su esposa están nerviosos. Se enteraron que anda buscando pruebas. Dicen que si no deja el asunto lo van a callar a la mala». Me quedé helado. «¿Y tú por qué me lo dices?», pregunté. «Porque me cae mal la gente abusiva. No más cuídese, don Ramón». Y se fue. Guardé silencio todo el camino de regreso. No quería preocupar a Lupita, pero ella me conocía bien. «¿Qué pasa?», me preguntó. «Nada, vieja, nada», le dije, pero mi voz me traicionó. Ella me agarró la mano y me dijo: «No tengas miedo. Lo que es justo, Dios lo defiende». Y en ese momento sentí calma, como si sus palabras me dieran una coraza. Los días siguientes fueron de tensión. Cada vez que veía un carro estacionado cerca, pensaba que venían por mí. Esteban me insistía que no saliera solo. Un día me llamó: «Ramón, las pruebas del banco están listas. Ya podemos mover el caso». Fui con él, y ahí me mostró los documentos oficiales, los depósitos con mi nombre, las transferencias a la cuenta de Alejandro y las firmas falsificadas. Era todo lo que necesitábamos para empezar el proceso fuerte. Esa noche, sentado junto a Lupita, abrí la carpeta y miré cada papel como quien mira fotos de una vida que se perdió. Vi mi nombre, los números, los sellos. Todo eso que algún día me dio orgullo, ahora era mi prueba de traición. Pero dentro de todo ese dolor había algo nuevo. Era esperanza. Sabía que el camino seguía largo, pero por fin tenía en mis manos algo real, algo que podía limpiar nuestro nombre y hacer justicia. Lupita me preguntó si ya iba a terminar todo. Le respondí que todavía no, que apenas estaba empezando lo bueno. Me miró con ternura, cansada, pero con los ojos más vivos que antes. «Pues entonces sigamos, viejo», me dijo, «porque ya aguantamos demasiado como para detenernos ahora». A los pocos días de tener las pruebas, el señor Esteban me dijo que teníamos que organizarlas bien, porque el caso era delicado. Me llevó a su casa, y ahí en una mesa llena de papeles y tazas de café, pusimos todo lo que habíamos juntado: copias de envíos, recibos, el documento falso de mi muerte, las grabaciones del maltrato. Esteban me explicó que necesitábamos testigos y más detalles de los movimientos de dinero. Yo le dije que podía buscar a otros compañeros del norte que me conocían y sabían que mandaba dinero mes tras mes. Me anotó todo en un cuaderno y me dijo: «Hágalo con calma, Ramón, pero sin detenerse». Esa tarde caminé hasta un cibercafé, de esos que todavía quedan en el centro. Le pedí al encargado que me ayudara a abrir un correo, porque no sabía bien cómo hacerlo. Le dicté un mensaje al güero, a Manuel y a Pablo, los que trabajaban conmigo allá. Les pedí que si podían escribirme algo, que dijera que yo les enseñaba los recibos, que veían cómo mandaba dinero a nombre de mi hijo. Les conté un poco de lo que pasaba. Pasaron varios días y por fin me respondieron. Los tres me dijeron que sí, que me apoyarían. El güero hasta me mandó fotos de los recibos antiguos que tenía guardados en una carpeta. Me dieron ganas de llorar, pero de alivio. Guardé todo en un sobre grande. Ya eran pruebas nuevas para agregar. Mientras tanto, las cosas se ponían raras. 2 veces noté que alguien me seguía cuando salía del trabajo. No lo veía de frente, pero sentía esa mirada atrás. Caminaba despacio. Me detenía en los puestos, fingía comprar cosas. Al dar vuelta en una esquina, el tipo desaparecía. No se lo conté a Lupita. Ya bastante tenía ella con su salud, pero esa tensión me tenía con el estómago apretado todo el día. El señor Esteban consiguió una cita con un funcionario del juzgado para entregarle la carpeta completa. Cuando llegamos, el hombre revisó los papeles con cara seria. «Esto está pesado, don Ramón», me dijo. «No es cualquier cosa. Aquí hay falsificación, fraude, abuso, amenazas. Todo. Vamos a necesitar tiempo y cuidado». Le agradecí. Me hizo firmar varios documentos y me dio una copia con un número de expediente. Al ver mi nombre impreso, no como fallecido, sino como denunciante, me dieron ganas de gritar. Por fin alguien me reconocía vivo. Esa misma semana, Esteban me presentó con un periodista que se llamaba Luis. Era un hombre de voz suave, de esos que escuchan de verdad. Me pidió permiso para grabar mi historia. Me dio un poco de pena, pero accedí. Me dijo que no la publicaría todavía,
Solo quería tener la información por si algo me pasaba. Hay historias que no deben quedarse en silencio, me dijo. Esa frase se me quedó en la cabeza. Pasaron unos días tranquilos, pero dentro de mí seguía esa mezcla de miedo y coraje. Un viernes, cuando salía de ayudar en la tienda de don Toño, vi a Valeria. Estaba parada en la esquina, con unas bolsas en la mano. Me vio, se rió con desprecio y se acercó. «Viejo necio», me dijo, «¿todavía sigues con tus cuentos? Te vas a meter en problemas». La miré sin hablar. «Tu hijo ya no te quiere ver, no te da pena. Mejor desaparece otra vez, pero ahora de verdad». Me di la vuelta y caminé. No quise darle el gusto de verme enojado, pero por dentro hervía. Esa mujer no tenía alma. Esa noche se lo conté a Esteban, y me dijo que eso era buena señal. Cuando los culpables se alteran, es porque ya sienten que los alcanzó la verdad. Me quedé pensando en eso. Tenía razón. Ya no era el mismo hombre asustado de los primeros días. Había aprendido a callar, a observar, a esperar el momento justo. Cada ofensa, cada mirada de burla, cada noche de hambre me estaba forjando algo que no tenía: paciencia y estrategia. Al día siguiente, me presenté otra vez en el banco con un oficio del juzgado. Queríamos revisar los movimientos de la cuenta de Alejandro. El gerente, al ver los sellos, ya no tuvo excusa. Trajo una carpeta con copias. Ahí estaba todo. Años de depósitos de mi parte. Y luego retiros grandes a nombre de Valeria. También transferencias a otra cuenta desconocida. Todo con fechas, montos, firmas. Esteban me dio un codazo suave. «Aquí está la historia completa», dijo. Me sentí temblar. No solo era el dinero, era ver cómo habían planeado todo, mientras yo creía que mi familia estaba segura. En la tarde, cuando regresé con Lupita, me senté junto a ella y le conté. «Vieja, tenemos lo que nos quitaron, aunque sea en papel», le dije. Me sonrió apenas. «Ya era hora, Ramón», susurró. «Pero cuidado, hijo, esa gente no se queda quieta». Y así fue. Al día siguiente, alguien tiró piedras contra la ventana del cuarto donde vivíamos. No nos hicieron daño, pero el mensaje estaba claro. Querían asustarnos. No lo lograron. Solo me dieron más ganas de seguir. Esa semana, mientras preparábamos la audiencia con el juez, el señor Esteban me dijo que sería útil mostrar cómo había sido todo el maltrato a Lupita, no solo lo del dinero, que la gente entendiera lo que ella vivió, para que vieran la clase de personas que eran Alejandro y Valeria. Yo no quería que mi vieja reviviera eso, pero ella misma dijo que sí, que ya no quería callar. Si me humillaron viva, que se sepa, pero que sirva para algo, me dijo con una voz firme, aunque el cuerpo le temblaba. Esa noche, mientras hablábamos, empezaron a salir recuerdos. Me contó cosas que nunca me había dicho, que desde el primer año que yo me fui, Valeria empezó a tratarla mal. Le decía que estorbaba, que olía a viejo, que era una carga, que cuando llegaban mis envíos, ella se quedaba con la mitad y le daba excusas, que Alejandro al principio se enojaba con ella, pero poco a poco fue cambiando, que Valeria le metió ideas en la cabeza, diciéndole que yo seguro tenía otra familia en el norte, que los había abandonado. Y él se lo creyó, me dijo Lupita con los ojos llenos de agua. Me contó que los últimos años fueron los peores, que Valeria le gritaba frente a todos, que le escondía la comida, que a veces la dejaba encerrada en su cuarto para que no hablara con nadie, que una vez la empujó y se cayó por las escaleras, que Alejandro no la defendió, que nomás se quedó viendo. Yo la escuchaba y sentía que el pecho me ardía. Me daban ganas de salir corriendo a buscarlos y gritarles en la cara, pero aguanté. Sabía que todo eso tenía que servir de prueba, no de coraje. Al otro día Esteban nos llevó con un psicólogo que colaboraba con el juzgado. Era un hombre tranquilo, de voz amable. Le hizo preguntas a Lupita, la escuchó, tomó notas. Al final le dijo: «Su testimonio es muy importante, señora, no solo por usted, sino porque hay muchas personas que viven lo mismo y no se atreven a hablar». Lupita lo miró y le dijo: «Yo aguanté por amor, pero ahora hablo por dignidad». Yo la vi y sentí orgullo, el más grande que se puede sentir. Mi vieja tan maltratada seguía en pie, con el alma firme. Días después, mientras esperábamos la cita con el juez, recibí una llamada desconocida. Era una voz de hombre. «Viejo, deja de revolver el pasado o tu mujer no llega a la próxima semana», me dijo y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sin aire. No sabía si creerlo o no,
pero por si acaso esa noche no dormimos en el mismo cuarto de siempre. Nos quedamos en una capilla que nos prestó un sacerdote amigo de don Toño. Él nos dio cobijo y algo de comer. Dios no olvida a don Ramón, me dijo, pero tampoco perdona el abuso. Siga firme, porque la justicia también viene del cielo. A la mañana siguiente fuimos con Esteban y le conté de la llamada. Se puso serio. Ya no es solo una amenaza, Ramón. Ahora esto se pone peligroso. Pero tranquilo. Ya tenemos suficiente para mover al Ministerio Público. Van a tener que responder. Y así fue. En menos de una semana, citaron a declarar a Alejandro y Valeria. Cuando supe la fecha, me temblaron las manos. No sabía si tenía ganas de verlos o miedo. Llegó el día. Lupita y yo nos levantamos temprano. Ella se puso un vestido limpio, de los pocos que le quedaban. Caminamos despacio hasta el juzgado. Cuando entramos los vi. Alejandro no me miraba. Traía el cabello bien peinado, ropa cara, pero los ojos vacíos. Valeria, en cambio, me miró con una sonrisa de burla. Me ardió la sangre, pero aguanté. Nos sentamos. El juez empezó a leer el expediente. Esteban habló con seguridad, mostrando pruebas, fechas, recibos. Luego el juez pidió ver el video. En la pantalla se vio todo. A Lupita empujada, golpeada, gritando. Yo no pude mirarlo todo. Escuché el silencio en la sala. Nadie decía nada. El juez pausó el video y miró a Alejandro. ¿Reconoce lo que está viendo?, le preguntó. Mi hijo se quedó callado, apretando los dientes. Valeria, en cambio, intentó hablar, pero su voz temblaba. Eso no prueba nada, dijo. Esa mujer siempre fue problemática. Pero nadie le creyó. Cuando llegó el turno de Lupita, se levantó despacio, se apoyó en su bastón y habló. No gritó, no lloró. Solo contó lo que vivió, con calma, sin odio. Yo no quiero venganza, señor juez, dijo. Solo quiero que se sepa que no todo lo que brilla es familia, y que hay amores que matan despacito. La sala se quedó muda. El juez solo bajó la cabeza un segundo y tomó nota. Al salir, Alejandro me miró por primera vez. En sus ojos no vi arrepentimiento, sino rabia. Valeria lo jaló del brazo y se fueron sin decir palabra. Lupita me tomó la mano y me dijo, «Ya no somos invisibles, viejo. Ya escucharon nuestra voz». Caminamos despacio por la calle, entre el ruido de los coches, sin saber lo que vendría después, pero sintiendo por primera vez que la verdad ya no se podía esconder. Después de esa audiencia, todo cambió. No para bien todavía, pero al menos ya no éramos los fantasmas que nadie escuchaba. Los papeles, las pruebas y las palabras de Lupita empezaron a moverse entre escritorios. Algunos días nos llamaban para firmar documentos, otros solo para esperar. El tiempo se hacía largo, pero al menos ya había movimiento. Sin embargo, lo que vino después fue lo más duro de todo. Una noche, mientras regresábamos del juzgado, sentimos que alguien nos seguía. Caminamos más rápido, pero las pisadas se oían cerca. Me volteé y vi a dos hombres detrás de nosotros. Uno traía algo en la mano que brilló con la luz del poste. Agarré a Lupita del brazo y corrimos como pudimos hasta una tienda abierta. Los hombres se detuvieron en la esquina, se quedaron mirando y luego se fueron. Le dije al dueño que si podíamos quedarnos un rato ahí. «Claro, don Ramón, no se preocupe», me dijo. Nos sentamos, con el corazón latiéndonos en los oídos. Esa misma noche fuimos con el padre Julián, el mismo que nos había dado refugio antes. Le conté lo que pasó. Nos ofreció quedarnos en una casita que tenían atrás de la capilla, usada para guardar cosas. Tenía una cama vieja, una mesa y un foco colgado del techo. Era poco, pero era un techo. Y eso era un lujo para nosotros. Dormimos ahí varios días en silencio. Yo apenas salía, solo para trabajar o llevar papeles con Esteban. No quería arriesgar a Lupita. Una tarde, mientras ella descansaba, me quedé mirando sus manos. Estaban llenas de manchas y cicatrices, pero eran las mismas manos que me habían sostenido toda la vida. Pensé en todo lo que había pasado, y me entró una tristeza tan grande que no pude contener las lágrimas. Pero también me entró un coraje limpio, de esos que no arden, sino que empujan. Ahí mismo me prometí que no me iba a detener hasta verlos pagar. Esteban me avisó que ya había fecha para la revisión del caso. Pero también me dijo algo que me dejó helado. «Ramón, tus enemigos se están moviendo. Hay rumores de que quieren declararte incapaz mental para invalidar tu denuncia». Me quedé callado, sin entender.
¿Cómo que incapaz? Se le pregunté. Dicen que andan consiguiendo médicos falsos, que quieren hacer pasar que estás loco. Si eso pasa, pierdes todo. Esa noticia me dejó sin dormir varios días. Tenía que pensar cómo protegerme. El periodista Luis me ayudó. Me grabó en video contando mi historia con detalle, mostrando los papeles y las pruebas. Si algo te pasa, esto saldrá a la luz, me dijo. Lo grabamos en la misma casita, con una luz pequeña y mi voz temblando. No quería ser famoso, solo dejar constancia de que lo que decía era verdad. Pero lo que más me dolió vino poco después. Una madrugada, Lupita empezó a sentirse muy mal. Tosía sin parar, y su cuerpo se enfrió de golpe. Corrí al hospital más cercano. Me dijeron que estaba grave, que tenía una infección fuerte en los pulmones. La internaron. Me quedé en la sala de espera toda la noche, mirando el reloj sin moverme. A la mañana siguiente, el doctor salió y me dijo que necesitaban más estudios, pero que la iban a estabilizar. Me dejaron pasar a verla unos minutos. Tenía oxígeno, pero cuando me vio sonrió. «No te rindas, viejo», me dijo bajito. «Si me toca irme, sigue tú». Le apreté la mano y le juré que no iba a parar. Mientras ella estaba internada, seguí moviendo los papeles. Esteban presentó las pruebas nuevas ante el juez. Me dijo que el caso ya iba a pasar a la siguiente etapa, donde podían ordenar cateos y revisar cuentas. Eso me dio un poco de esperanza. Pero también me dio miedo, porque sabía que cuando los rincones se alumbran, salen las ratas a correr. Esa semana, el periodista Luis publicó un pequeño reportaje en una página local. No dio nombres, pero contaba la historia de un padre traicionado por su propio hijo. La gente empezó a comentar, a compartirlo. Muchos decían que era mentira, otros que era una historia que se repetía en todos lados. Pero algunos se acercaron a ayudar. Un señor que tenía un despacho de abogados me llamó y me ofreció apoyo gratuito. «Mi madre pasó algo parecido», me dijo. «No deje que lo callen». Mientras tanto, Lupita seguía en el hospital. Iba diario a verla, aunque fuera un ratito. Cada vez hablaba menos, pero me apretaba la mano con fuerza. Un día, cuando estaba a punto de irme, me dijo con voz bajita: «¿Te acuerdas cuando hiciste la casa en tus sueños, allá en el norte? Prométeme que un día la vas a tener, aunque sea chiquita». Asentí sin poder hablar. Salí de ahí con los ojos nublados. A los 2 días, el juez ordenó congelar las cuentas de Alejandro y Valeria mientras se investigaba. Esteban me avisó por teléfono, emocionado. «Ramón, logramos el primer paso. Ya no pueden mover dinero hasta que se aclare todo». Sentí alivio, pero también miedo por la reacción que eso iba a causar. Y no me equivoqué. Esa misma noche alguien aventó una piedra al portón de la capilla y dejó una nota escrita a mano. «Última advertencia. ¿Te vas o te vas?». Levanté el papel, lo leí despacio y lo guardé en el bolsillo. No se lo mostré a Lupita. Ya no quería asustarla más. Me senté afuera bajo la luz del foco y pensé que si me querían callar, iban a tener que hacerlo de frente. Cuando congelaron las cuentas de Alejandro y Valeria, todo empezó a moverse más rápido. La noticia corrió entre los vecinos, y aunque nadie me lo decía de frente, sentía las miradas curiosas cuando pasaba. Algunos bajaban la voz, otros me daban una palmada en el hombro como si quisieran decir: «Aguante, don Ramón». Yo no buscaba compasión, solo quería justicia. Lupita seguía en el hospital, pero ya mostraba mejoría. Su tos bajó un poco y podía comer sin ahogarse. Eso me daba fuerza. Cada día que amanecía, le llevaba pan y café, y me quedaba ahí sentado hasta que se dormía. Luego salía a hacer mis vueltas con Esteban. El señor Esteban me dijo que había que estar listos para lo que venía. «Ellos van a intentar todo por librarse, Ramón. Ahorita están heridos, pero no derrotados». Y tenía razón. 2 días después, Alejandro apareció en la fiscalía con su abogado. Intentaron anular la denuncia diciendo que yo estaba manipulando pruebas. Dijeron que el dinero era un regalo, que todo fue un malentendido familiar, pero los papeles, los videos y las firmas falsas hablaban por sí solos. El juez les negó su petición. Aún así, verlos ahí tan tranquilos me hervía la sangre. Yo me quedé callado observándolos. Alejandro no me miró ni una sola vez, pero cuando Valeria pasó cerca de mí, me soltó una sonrisa retorcida. «Esto no ha terminado, viejo», murmuró. Me contuve para no responder.
no por miedo, sino porque ya no valía la pena ensuciarme más con su veneno. Lo que tenía que hablar por mí ya estaba en los papeles. Esa tarde, mientras regresaba al hospital, me detuve en la terminal para comprar un poco de fruta. En eso, una muchacha se me acercó. «¿Usted es don Ramón Morales?», me preguntó. «Sí», le respondí desconfiado. «Mi tía trabajó en su casa hace años. Ella vio cosas, muchas cosas. Quiere hablar con usted». Le pedí el número y quedamos de vernos al otro día. Fui puntual. La señora era mayor, morena, con mirada cansada. Me contó que trabajó limpiando en la casa cuando Valeria y Alejandro empezaron a vivir ahí. «Su esposa me daba lástima», me dijo. «Esa mujer la trataba peor que a un perro. Yo vi cómo la empujó una vez. Y su hijo ya ni la defendía. Yo renuncié porque no aguanté ver tanto abuso. Le pedí si podía declarar eso. Me dijo que sí, que lo haría. Esa declaración era oro puro». Esteban la recibió con gusto. «Esto refuerza el caso de violencia y fraude. Ya no hay forma de que digan que es un invento». Cada vez que conseguíamos algo nuevo, me daba una mezcla rara de alivio y dolor. Alivio porque avanzábamos, dolor porque cada prueba confirmaba la traición de mi propio hijo. Mientras tanto, la salud de Lupita mejoraba lento. Una tarde, cuando fui a visitarla, me pidió que me acercara. «Viejo», me dijo en voz bajita, «no te llenes de odio. No quiero que te enfermes tú también». Le respondí que no era odio, era necesidad de limpiar nuestro nombre. «Pues que así sea», susurró, «pero cuando todo acabe, prométeme que nos vamos lejos, donde nadie nos conozca». Se me hizo un nudo en la garganta, pero le dije que sí. Poco después, Esteban me pidió que empezara a pensar en cómo nos íbamos a sostener, porque todo esto iba a durar más meses. Le dije que podía trabajar en lo que fuera, y así fue. Conseguí chamba temporal ayudando en una obra pequeña. Al principio fue duro, hacía años que no cargaba tanto peso. Las manos se me ampollaron otra vez, pero no me quejé. En la hora del descanso, los muchachos me escuchaban contar mi historia y decían: «No se raje, don Ramón, usted va a ganar». Eso me daba ánimo. Un día, mientras estaba en la obra, llegó Esteban corriendo. «Ramón, encontraron algo más», me dijo. El banco entregó los registros de transferencias al extranjero. Una parte del dinero que mandabas fue a parar a una cuenta en Estados Unidos, a nombre de un primo de Valeria. Es lavado de dinero. Esto ya no es solo un asunto familiar, es delito federal. Me quedé helado. No podía creer hasta dónde llegaba todo. Van a caer, Ramón, pero hay que tener cuidado. Si se sienten acorralados, pueden hacer una locura. Esa noche me costó dormir. Me quedé despierto viendo el techo, pensando en cómo un sueño de amor y trabajo se había convertido en un infierno. Pensé en mi hijo cuando era niño, cuando me ayudaba a cargar herramientas, cuando me decía que quería ser como yo. Y luego lo vi empujando a su madre, robando, mintiendo. No entendía en qué momento lo perdí. Sentí que algo se me quebró por dentro, pero ya no había lágrimas. Al día siguiente, la policía fue a la casa a notificarles que debían entregar documentos y bienes para revisión. Los vecinos me contaron que Alejandro salió gritando, que insultó a los agentes, que Valeria lloraba y decía que todo era un complot. Yo no estuve ahí, pero me lo imaginé. Por primera vez, los poderosos de siempre se sentían acorralados. Más tarde, cuando fui al hospital, Lupita ya estaba despierta. Tenía los ojos más claros que nunca. Me dijo: «Oí en las noticias algo de tu hijo. ¿Es por lo de nosotros?». Asentí. «Entonces ya empezó la justicia», susurró. «A veces tarda, pero llega». Le sonreí y le di un beso en la frente. No sabía cuánto faltaba todavía, pero sentí que la tierra por fin empezaba a moverse bajo los pies de los culpables. Pasaron unos días después de que los policías entraron a mi casa, bueno, a la que debía ser mi casa, y todo empezó a cambiar de color. Era como si el aire en Toluca se hubiera llenado de murmullos. La gente ya no me veía con pena, sino con curiosidad. Algunos hasta se me acercaban para darme ánimos. «Don Ramón, estamos con usted», me decían en el mercado o cuando caminaba rumbo al hospital. Yo agradecía, pero en el fondo seguía con cuidado. Sabía que cuando uno se mete con gente mala,
Los golpes pueden llegar de donde menos se espera. Esteban me dijo que ya estábamos en la parte más delicada del proceso. Aguante firme, Ramón. Ya no falta mucho para que esto truene. Me explicó que iban a citar a declarar a todos los involucrados, incluso a los del banco que firmaron los papeles falsos. También me dijo que las autoridades habían empezado a revisar propiedades a nombre de Alejandro y Valeria. Descubrieron que tenían 2 terrenos que compraron con el dinero que yo mandaba. Me dio coraje, pero también una sensación rara de justicia que apenas comenzaba a oler. Esa semana me dediqué a reunir más papeles, fotos, cualquier cosa que pudiera servir. Luis, el periodista, me visitó y me contó que su reportaje estaba empezando a llamar la atención en redes. Me enseñó los comentarios en su celular. Mucha gente indignada, otros contando historias parecidas. Su caso está abriendo los ojos, don Ramón, me dijo. Yo no supe si sentirme contento o triste. Jamás quise ser noticia, solo recuperar lo que era nuestro. Un día, Esteban me llamó temprano. Hoy viene la trabajadora del banco a declarar, Ramón. Prepárese, porque los otros van a estar ahí también. Fui con el estómago revuelto. Cuando entramos al juzgado, ahí estaban Alejandro y Valeria, sentados al fondo con sus abogados. Ella me miró con esa sonrisa de siempre, cínica, como si todo fuera un juego. Alejandro, en cambio, se veía distinto, ojeroso, la mirada perdida. La mujer del banco habló sin titubear, contó cómo Valeria había llevado documentos falsos, cómo manipuló firmas y cómo el jefe del área autorizó todo sin verificar. Cada palabra era una piedra cayendo sobre ellos. Cuando el juez le pidió a Valeria que respondiera, empezó a hablar rápido, a negar todo. Ese dinero era nuestro. Él nos lo regaló. Mi suegro está inventando todo porque está enfermo. Pero el juez ya tenía copias, videos, testigos. Nada coincidía con su versión. Alejandro no habló. Se quedó callado todo el tiempo, mirando el piso. Solo una vez levantó la vista, y fue cuando me miró. Su rostro era otro, sin brillo, sin soberbia. Quise pensar que por fin entendía el daño que había hecho, pero no dije nada. Después de la audiencia, Esteban me llevó a comer algo. Apenas probé la sopa. Tenía la cabeza llena de cosas. Esto ya no lo detiene nadie, Ramón, me dijo. En unos días dictan el auto de formal prisión. Tienen pruebas suficientes. Lo miré sin creerlo. 10 años de trabajo, de engaños, de dolor, y por fin algo empezaba a caer en su lugar. Pero dentro de mí había una mezcla de tristeza y alivio que no podía acomodar. Cuando llegué al hospital, Lupita estaba sentada, más animada. Me sonrió. «Te ves distinto, viejo», me dijo. «¿Algo cambió?» Le conté lo que pasó. Escuchó callada, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y nuestro hijo?», preguntó con voz bajita. «No dijo nada, vieja, pero creo que ya empieza a entender». Ella suspiró. «Ojalá no sea demasiado tarde». Esa noche me quedé dormido junto a su cama. Soñé que volvíamos a la casa de antes, la de cuando éramos jóvenes, sin dinero pero con paz. Me desperté sobresaltado al oír un ruido en el pasillo. Era una enfermera que me avisaba que habían llamado por mí. Fui al teléfono y era Esteban. «Ramón, tienen que venir mañana temprano. El juez pidió una audiencia extra. Creo que va a ordenar algo grande». Al día siguiente me levanté antes de que saliera el sol. Fui con la ropa limpia que me prestó el padre Julián. Llegamos al juzgado y la sala estaba llena. Había periodistas afuera, gente curiosa. El juez entró, serio, con una carpeta gruesa. Empezó a leer en voz alta todo el caso. Los fraudes, las agresiones, las transferencias, los documentos falsos. Cada palabra era como un golpe al corazón. Luego pidió silencio y dijo: «Por las pruebas presentadas, este tribunal considera procedente la acción penal en contra de Alejandro Morales y Valeria Ríos». Valeria gritó que era mentira, que la estaban difamando. Alejandro solo se quedó sentado mirando la nada. El juez ordenó su detención preventiva mientras seguían las investigaciones. 2 policías se acercaron y les pusieron las esposas. Escuché a Valeria insultarme, decirme «viejo maldito», pero su voz se fue perdiendo entre los murmullos. Después de que los arrestaron,
Pensé que por fin íbamos a poder respirar, pero no fue así. Lo que vino después fue todavía más pesado. A los pocos días de que se los llevaron, empezaron las presiones. Gente que ni conocía llegaba al juzgado diciendo que eran abogados de ellos, que querían arreglar las cosas. Ofrecían dinero, influencias, promesas. El señor Esteban me lo dijo clarito. Ramón, quieren que firmes algo. No aceptes nada ni una plática. Yo le hice caso, pero sabía que eso solo era el principio. Una tarde me llegó un sobre sin remitente a la capilla donde vivíamos. Lo abrí con cuidado. Adentro había una carta escrita a máquina. Tu hijo no tiene la culpa. Si firmas que lo perdonas, puedes quedarte con la casa y el dinero. Si no, te vas a arrepentir. No firmaba nadie, pero sabía de quién venía. La rompí en pedazos y la tiré al fuego del brasero. Ya no iba a vender mi dignidad por miedo. Esa misma noche, el periodista Luis vino a verme. Me contó que algunos medios grandes querían publicar mi historia completa. La gente necesita ver lo que pasa cuando la familia se pudre por dentro, me dijo. Yo le dije que sí, pero que esperara un poco. No quería que se volviera un circo. Está bien, don Ramón, pero si lo hacen callar, esto se va a saber igual, me respondió. Grabó otro video con más pruebas por si acaso. El lunes siguiente, fui con Esteban a revisar el avance del caso. Me dijo que el juez había recibido amenazas también, pero que no iba a echarse para atrás. Es un hombre derecho, me dijo. No se vende. Eso me dio esperanza. Me explicó que antes del juicio final, había que revisar todas las pruebas con peritos. Los del banco intentaron negar su participación, pero los documentos no mentían. Las firmas, las fechas y las transferencias estaban ahí. Los días se hicieron largos. Lupita seguía recuperándose en el hospital. A veces sonreía. Otras se quedaba callada mirando por la ventana. ¿Crees que nos devuelvan la casa? Me preguntaba. No sé, vieja, le decía, pero aunque no la devolvieran, con que nos devuelvan la paz me conformo. Ella asentía. La paz vale más que cualquier techo. Una tarde, cuando regresaba del hospital, vi a un tipo esperándome afuera de la capilla. Era joven, trajeado, con lentes oscuros. «¿Usted es don Ramón Morales?», me dijo. «Depende quién pregunta», le respondí. Sonrió con soberbia. «Digamos que represento intereses importantes. Si usted se mantiene tranquilo y no sigue removiendo el pasado, puede vivir tranquilo. La cárcel no es buena para nadie, ni siquiera para la familia». Me le quedé viendo sin decir nada. «Ya viví suficiente en la calle», le contesté, «así que ya no me asusta perder nada». El tipo me miró con desprecio, se acomodó la corbata y se fue. Me quedé parado un buen rato mirando cómo se alejaba. Al otro día fui al juzgado y le conté a Esteban lo que pasó. Me dijo que ya esperaban eso, que era la estrategia de ellos, intimidar. «Ya están desesperados, Ramón. Eso significa que los tenemos acorralados». Tenía razón. Los periódicos empezaron a publicar notas. Salían fotos mías y de Lupita, aunque sin nombres completos. La gente ya hablaba del caso del padre traicionado. No me gustaba la fama, pero si servía para que se supiera la verdad, bienvenida fuera. En una de esas mañanas grises de Toluca, cuando el aire huele a tierra mojada, me llamaron del hospital. Corrí pensando lo peor, pero era para decirme que Lupita podía salir en unos días. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Cuando la fui a visitar, le llevé flores del mercado. La solió y dijo, «Huelen a casa». Me quedé viéndola y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin tristeza. Pocos días después, la trasladaron a la capilla conmigo. Le pusieron una camita cerca de la ventana y yo la cuidaba como si fuera de cristal. Por las noches le contaba lo que pasaba con el caso. Ella me escuchaba atenta, con los ojos brillosos. «Dios tarda pero no olvida», repetía siempre. Una tarde Esteban llegó agitado. «Ramón, malas noticias», Alejandro declaró hoy, y trató de echarle toda la culpa a Valeria. Dijo que él no sabía nada, que solo firmaba lo que ella le decía. Me quedé helado. «¿Y el juez le creyó?», pregunté. «No, pero lo intentará más veces. Quiere salvarse. Está asustado. Esa noche no pude dormir. Pensé en mi hijo, en el niño que un día me abrazaba cuando volvía de trabajar. Ahora intentaba hundir a su esposa para salvarse, como si nada hubiera pasado. No sentí odio, sentí tristeza. Pensé en cómo la ambición lo había podrido por dentro. A los pocos días, Esteban me dijo que el juicio se acercaba.
Va a ser duro, Ramón. Prepárese para oír cosas feas. Ellos van a decir lo que sea con tal de ensuciarlo. Yo asentí. Ya nada podía dolerme más. Esa misma tarde me encontré con el periodista Luis, que me avisó que tenía en sus manos los videos y documentos listos por si algo me pasaba. La gente tiene que saber quién fue Ramón Morales, no como ellos lo pintan, sino como es, un hombre que solo quiso justicia. Todo se puso más intenso cuando la cosa se volvió pública. Después de que les congelaron cuentas y les pusieron la detención preventiva, la gente empezó a hablar más. Luis, el periodista, me dijo que ya había notas en sitios grandes y que la gente compartía los videos hasta en redes. Yo no sabía mucho de eso, pero sí sentía el cambio. Ya no me veían como el viejo que volvía del norte con cuentos. Me veían como el viejo que traía pruebas. Eso dio miedo a los de enfrente. Los días previos al juicio fueron una tormenta. Alejandro y Valeria andaban nerviosos. Se notaba en la cara de él, en cómo caminaba. Ella intentaba mostrarse fuerte, pero la vi varias veces sola, hablando por teléfono con la cara empapada en sudor. Me enteré de cosas que antes no me imaginé. Intentaron vender los terrenos, mover los papeles, sacar lo que quedaba de la cuenta por otros nombres. Todo eso lo hicieron rápido, como quien esconde algo urgente. Esteban me dijo que ya no podían mover nada por la orden del juez, pero que lo intentaron de todos modos. Eso me dio una rabia silenciosa. Un día llegó una noticia que me agarró desprevenido. Alguien había grabado a Valeria en la plaza, ofreciéndole dinero a un hombre que parecía ser un funcionario. Le daba un sobre con billetes y le decía que mejor dejaran todo como estaba. El video se filtró y se hizo viral. Yo lo vi en la pantalla de un café, con gente alrededor. En la grabación se la veía nerviosa, con las manos temblando, y diciendo que ese dinero era una ayuda para resolver malentendidos. La gente en el café se quedó callada. Algunos murmuraban, ahí está la prueba del soborno. Verla en ese momento tan expuesta me dio una mezcla rara de pena y alivio. Pena por todo lo que había pasado, y alivio porque ya no podían negar nada. Después de eso, la estrategia de ellos cambió. Alejandro se empezó a distanciar más de Valeria, y empezó a tratar de salvarse a sí mismo. Dijo ante el juez que él no sabía de los movimientos y que confiaba en su esposa. Era un ridículo intento de limpiarse las manos, pero lo intentó. Valeria, por su parte, trató de echar la culpa a todo el mundo. Dijo que yo andaba loco, que me inventaba cosas y que las firmas eran mías porque yo ya no entendía lo que hacía. La mujer quedó mal cuando apareció el video del soborno. No pudo negar lo evidente. En la audiencia donde se vieron esos videos, yo sentía el cuerpo pegado al asiento. Miré a la sala y vi a la gente muda, viendo cómo con imágenes se mostraba lo que yo llevaba meses diciendo. Esteban estaba a mi lado, firme, y el juez miraba con seriedad cada documento. Cuando el abogado defensor intentó desacreditar a un testigo bancario, la trabajadora dio su versión y dijo con voz segura cómo Valeria llevaba documentos y presionaba para los movimientos. Eso fue un golpe fuerte. Ver a la verdad ir avanzando me daba ganas de llorar, pero contuve las lágrimas para no darle gusto a quienes nos hicieron daño. En medio de todo, apareció otra cosa que nos ayudó mucho. Un audio. Alguien grabó una conversación entre Valeria y un hombre que parecía ser su compinche, donde hablaban de cómo tapar las transferencias y a quién pagar. En esa grabación se escuchaba que ella decía que si Alejandro hacía algo mal, ella lo arreglaba con plata y contactos. Cuando ese audio salió a la luz, se notó la desesperación en la defensa. Alejandro empezó a contradecirse. Se veía apurado, confundido. No sé si por miedo o porque la mentira se le venía encima. Valeria intentó otro movimiento peligroso. Quiso comprar el silencio de alguien que trabajó en la casa. Fue en el mercado en plena tarde, ofreció dinero, posesiones, y trató de que la señora firmara que nunca había visto maltrato. Pero la señora, con la cara dura y las manos temblando, dijo que no. Dijo que prefería la verdad, aunque le costara. Yo la vi en la sala del juzgado y le di las gracias en silencio. Ese acto sencillo de no venderse me dejó sin palabras. Mientras todo esto sucedía, la salud de Lupita iba mejorando poco a poco. Ella siguió viniendo a las audiencias cuando pudo. La veía entrar con su bastón y su cara de siempre.
esa que tiene cuando quiere decir algo sin gritar. La vi llorar una vez dentro de la sala, cuando se presentó una grabación donde se la ve llorando y pidiendo que la dejaran en paz. Le tomé la mano bajo la mesa y le dije que estuviera tranquila. Ella me miró con ojos llenos y me apretó la mano como quien se sostiene en la última cuerda. Me sentí fuerte por ella, aunque por dentro me temblara todo. Los movimientos de ellos se volvieron más erráticos. Valeria empezó a señalar a Alejandro como si fuera el responsable, diciendo que él firmó porque confiaba y que ella solo administraba la casa. Fue un intento de salvarse que le salió al revés. Alejandro, por su parte, empezó a mostrar miedo verdadero. Se le veía distinto. No era el mismo que me empujó de la puerta aquel día. El orgullo se le había ido y quedó solo la desesperación. Cuando todo empezó a salir en los medios, la historia ya no era solo mía. Era de mucha gente que se veía reflejada en ella. Luis, el periodista, me enseñó mensajes de personas que contaban haber vivido cosas parecidas. Hijos que les quitaron lo suyo, mujeres golpeadas, padres olvidados. Me dolía leerlos, pero también me daba fuerzas. Ya no éramos invisibles, y eso por sí solo era una victoria. Pero lo más fuerte estaba por venir. Una mañana, mientras desayunaba con Lupita, tocaron la puerta. Era Esteban con el rostro encendido. «Ramón, pasó lo que esperábamos», me dijo. El video del soborno y el audio salieron en las noticias nacionales. Ya no hay vuelta atrás. Prendimos la televisión del padre Julián, esa viejita que todavía tenía antena. En la pantalla aparecía Valeria, con una gorra y lentes entregando el sobre de dinero. El reportero decía que la fiscalía había confirmado la autenticidad del video. Lupita se llevó las manos a la boca. «Ay, Dios mío», susurró. Ese día todo cambió. Los vecinos que antes ni me saludaban me empezaron a visitar. Me daban palmadas. Me llevaban comida, me decían que tenía que estar orgulloso. Pero más que orgullo, yo sentía una tristeza pesada. Ver a mi hijo en esa situación me dolía, aunque él se lo hubiera buscado. Cuando salió en las noticias que ambos serían acusados de lavado de dinero, intento de homicidio y falsificación, no sentí alegría, sentí vacío. A los 2 días, el pueblo se llenó de rumores. Decían que en la cárcel Alejandro y Valeria no estaban juntos, que los habían separado, que él había tenido una crisis nerviosa. No quise saber más, pero las noticias seguían. Las cámaras los mostraban entrando esposados, Valeria con la cabeza agachada, Alejandro mirando al suelo. La gente gritaba cosas desde afuera. Yo no grité nada, solo los miré en silencio, con el corazón hecho nudo. Esa noche el periodista Luis vino con su grabadora. «Don Ramón, mañana se hace pública la sentencia provisional. Es importante que usted hable. La gente necesita saber cómo se siente». No supe qué decir. Al final accedí. Puso la grabadora en la mesa. Me pidió que hablara como si fuera con mi hijo. Respiré profundo. Yo solo quería que me respetaran, no que me devolvieran nada. Quería verlos felices, trabajando, sin miedo, pero me quitaron todo. Y todavía tuvieron el descaro de hacer sufrir a la que más los quiso. No sé si la cárcel les va a enseñar algo, pero si hay justicia, que venga de Dios. Luis apagó la grabadora con los ojos vidriosos. «Esa va a ser la parte que más se recuerde», me dijo. Al día siguiente las noticias estallaron. Padre e hijo enfrentados por fraude y violencia familiar. Valeria Ríos, la nuera que humilló a su suegra, detenida. Don Ramón, el hombre que volvió del norte para descubrir su propio infierno. Los noticieros ponían imágenes mías caminando de la mano de Lupita por el pasillo del juzgado. Nunca quise fama, pero esa exposición sirvió, porque gracias a eso aparecieron más pruebas. Un notario del centro se presentó voluntariamente y dijo que Valeria lo había presionado para falsificar mi firma. Entregó documentos. Eso terminó de hundirlos. A la semana el juez ordenó una revisión completa de todos los bienes. Recuperé una parte del terreno y la cuenta original. No todo, pero suficiente para volver a empezar. Esteban lloró cuando me lo dijo. «Lo logramos, Ramón. Falta la sentencia final, pero ya está todo claro». Yo lo abracé fuerte. «No sé cómo agradecerte», le dije. «Haciéndome un favor», respondió. «Viva tranquilo». La exposición pública siguió. Valeria se volvió el rostro del desprecio. La gente que antes la saludaba, ahora le daba la espalda. Su familia se alejó.
Sus amigos la bloquearon. Su nombre se volvió sinónimo de vergüenza. Alejandro, en cambio, cayó en un silencio raro. Dicen que en la cárcel no habla, que apenas come. Me costó imaginarlo así. No porque no lo mereciera, sino porque en el fondo seguía siendo mi hijo. Pero había cosas que ni un padre puede perdonar. Un día, mientras estábamos en la capilla, llegó una mujer mayor. Se presentó como madre de un interno. Me dijo que compartía celda con Alejandro. Su hijo llora mucho, don Ramón, me dijo. Dice que no entiende cómo llegó hasta ahí. Me quedé callado. No supe qué responder. Ella siguió. También dice que quisiera pedirle perdón, pero no se atreve. La miré a los ojos y sentí algo adentro moverse, como si el rencor empezara a romperse poquito. Dígale que se encomiende a Dios, le dije. Yo ya lo perdoné, aunque no lo sepa. Esa noche no pude dormir. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en las piedras, en el hambre, en las lágrimas, en las manos de Lupita temblando cuando contaba su historia. Pensé en la casa que nunca construí, en los terrenos que nunca vi. Pero también pensé en cómo al final la verdad salió a la luz sin que yo tuviera que levantar la voz. Luis volvió unos días después para grabar el último segmento de su reportaje. Esta vez lo hizo afuera de la capilla, con Lupita junto a mí. ¿Qué siente ahora que todo se sabe?, me preguntó. Lo miré a los ojos y le respondí despacio. Siento que ganamos, pero no por dinero ni por castigo. Ganamos porque ya nadie puede decir que fue mentira, y eso para un hombre como yo ya es suficiente. Mientras se iba, me quedé mirando el atardecer sobre Toluca. El cielo se pintaba de naranja y gris. Lupita se apoyó en mi hombro. «Ya ves, Ramón», dijo con voz suave, «la verdad siempre encuentra su camino». Y yo solo le respondí bajito, «Sí, vieja, pero cómo duele cuando llega». El día de la sentencia llegó sin aviso, como esos días que uno no planea pero le cambian la vida. Me desperté antes de que amaneciera. No dormí en toda la noche. Lupita se levantó despacio, se puso su rebozo y me dijo, «Vamos con calma, viejo. Pase lo que pase, ya hiciste lo que debías». Asentí sin decir palabra. Caminamos hasta el juzgado, con el aire frío pegando en la cara. Había periodistas, cámaras, curiosos. No entendía por qué tanto alboroto. Pero Luis me explicó que el país entero estaba pendiente del caso. Yo solo quería que terminara todo, para poder volver a ser un hombre común. Cuando entramos a la sala estaban todos, el juez, los abogados, los testigos, los reporteros. Alejandro y Valeria entraron esposados. Los dos parecían sombras de lo que fueron. Alejandro tenía la mirada baja, ojeras profundas, las manos quietas. Valeria, en cambio, todavía trataba de sostener la cabeza en alto, pero se le notaba el temblor. Se sentaron frente a nosotros. Lupita me tomó la mano y sentí su pulso rápido. El juez empezó a leer. Su voz era firme, pausada, cada palabra pesaba. Enumeró los delitos: fraude, violencia familiar, falsificación de documentos, intento de homicidio y lavado de dinero. Nombró testigos, pruebas, grabaciones. Todo lo que habíamos vivido durante meses estaba ahí, convertido en frases frías de expediente. Escuchar mi nombre una y otra vez me revolvía el estómago, pero cuando mencionó a Lupita sentí orgullo. La víctima, la señora Guadalupe Herrera, sobreviviente de maltrato físico y psicológico, cuya fortaleza permitió esclarecer los hechos. Ella cerró los ojos y una lágrima le corrió por la mejilla. Luego vino el silencio. El juez tomó aire y dijo las palabras que nunca olvidaré. Se condena a Alejandro Morales Escobedo y a Valeria Ríos Ortega a 25 años de prisión por los delitos comprobados. Nadie habló, ni un suspiro. Solo se oyó el chasquido de las cámaras. Valeria rompió el silencio gritando, «Es mentira, todo es mentira, nos tendieron una trampa». Los guardias la sujetaron, pero ella seguía gritando. Alejandro no se movía, solo miraba al suelo con los ojos apagados. Por un momento me dio la impresión de que ya no escuchaba nada. El juez siguió hablando, pero yo ya no oía. Sentía el corazón golpeándome el pecho. Lupita me apretó la mano y me dijo bajito, «Ya está, viejo, ya está». No pude responderle. Tenía un nudo en la garganta. Cuando terminó la audiencia, los policías se acercaron a llevarlos. Valeria todavía insultaba, pero la voz le salía ronca. «Viejo maldito, nos robaste la vida», gritaba. Nadie la miró. La gente afuera empezó a murmurar.
Alejandro, en cambio, se detuvo un instante antes de salir. Levantó la mirada y por primera vez en años me vio de frente. No dijo nada, pero en sus ojos había algo. No sé si arrepentimiento o miedo, pero era distinto. Bajó la cabeza y siguió caminando. La prensa se arremolinó alrededor. Los flashes me cegaban. Luis se abrió paso entre ellos y me dijo: «Don Ramón, unas palabras, por favor». No supe qué decir. «No estoy feliz», respondí. «Solo agradecido de que se supo la verdad. Nadie gana en esto, solo la verdad se queda». Y me fui. Fuera del juzgado, la gente empezó a aplaudir. No sé si por mí o por lo que simbolizaba el caso, pero ese sonido me hizo temblar. Caminé despacio con Lupita, con la cabeza baja. El sol se metía entre las nubes y por un momento sentí que el aire olía diferente, más limpio. Esa noche, la televisión no hablaba de otra cosa. Mostraban los rostros de Alejandro y Valeria, los audios, los documentos, los testimonios. Mostraban fotos mías trabajando en la construcción, con mis compañeros en el norte. El hombre que fue dado por muerto por su propio hijo. Esa frase se me clavó. Lupita apagó la televisión y me dijo: «Ya no veas, viejo, ya pasó». Pero yo seguía pensando. No podía evitar recordar todos los momentos en que confié, los días en que trabajaba hasta el amanecer, con las manos partidas, imaginando la casa terminada, el jardín, las risas de mi hijo. Me dolía saber que todo eso nunca existió más que en mi cabeza, pero al mismo tiempo sentía que algo dentro de mí se había cerrado, como una herida vieja que por fin cicatriza. A los pocos días, empezaron a llegar periodistas al pueblo. Querían entrevistas, fotos, reportajes. Luis me aconsejó que no hablara más. «Ya dijeron todo lo que tenían que decir, don Ramón, ahora viva». Le hice caso. Dejé de dar declaraciones. Solo acepté una última entrevista con él, porque fue el único que estuvo desde el principio. En esa charla me preguntó qué sentía. Le respondí: «Siento que esto no fue una victoria, fue una limpieza. A veces la justicia no devuelve lo perdido, pero al menos borra la mentira. Y eso ya vale mucho». En los días siguientes las cosas se calmaron. La gente seguía comentando, pero nosotros nos encerramos en silencio. Lupita pasaba las tardes bordando en la ventana, mirando la calle. Yo salía a caminar al atardecer. El cielo de Toluca, con sus nubes lentas, me daba una paz que hacía años no sentía. Una tarde, me encontré con la señora del mercado, la que había trabajado en mi casa. Me abrazó fuerte. Le prometí a Dios que si se hacía justicia le traería flores. Me entregó un ramo de margaritas y se fue. Me quedé mirándolas sin poder decir nada. Esa noche, mientras cenábamos frijoles y pan, Lupita me dijo: «¿Ya viste cómo los de arriba también caen cuando la verdad se pone de pie?» Le sonreí. «Sí, vieja, pero qué caro cuesta levantarla». Ella asintió y siguió comiendo despacio. Por primera vez en mucho tiempo, dormimos tranquilos. No con alegría, sino con descanso. El peso que llevábamos encima, por fin, empezó a soltarse. Afuera el pueblo se dormía en calma, y dentro de mí algo me decía que, aunque todavía dolía, ya habíamos llegado al otro lado de la oscuridad. Los días después de la sentencia se sintieron distintos, no porque todo se arreglara de golpe, sino porque por primera vez en muchos años el silencio ya no pesaba. Lupita y yo seguíamos viviendo en la pequeña casita junto a la capilla. Tenía paredes viejas y el techo rezumbaba cuando llovía, pero a nosotros nos bastaba. Ya no teníamos miedo de que alguien tocara la puerta con amenazas. Lo único que tocaba ahora eran los vecinos que llegaban con pan, con flores o con un simple «Buenos días, don Ramón». Era raro sentir respeto otra vez. La primera semana después del juicio nos visitó el padre Julián. Se sentó con nosotros a tomar café. «La justicia terrenal a veces tarda, Ramón, pero la del cielo nunca falla», me dijo. Lo miré y le contesté: «Padre, no sé si fue justicia o castigo, pero al menos ya no tenemos que escondernos». Él sonrió y me puso una mano en el hombro. «Entonces fue justicia, hijo, porque el castigo deja odio, pero la justicia deja paz». Esas palabras se me quedaron grabadas. Unos días después, el señor Esteban vino con buenas noticias. El juez había ordenado devolverme una parte del dinero recuperado y el terreno donde pensaban construir los de ellos. «Ya es suyo, Ramón, lo legal está cerrado». Le agradecí con el alma. Me ofreció ayuda para venderlo, pero le dije que no,
que quería construir algo ahí, aunque fuera pequeño, con mis propias manos. Él sonrió. Así es usted, testarudo hasta el final. Y tenía razón, empecé poco a poco. Con lo que tenía, compré materiales viejos, unas láminas, ladrillos y me puse a trabajar. Los muchachos de la obra donde ayudé antes vinieron a echarme la mano. Por usted, don Ramón, lo que sea, me dijeron. Y así, entre risas, polvo y martillazos, levantamos una casita sencilla, pero limpia, fuerte, con un pedazo de tierra atrás para sembrar flores, como quería Lupita. Cuando terminamos, ella se quedó parada en la entrada mirando en silencio. No será la casa grande que soñaste, viejo, pero es nuestro hogar, me dijo. Yo la abracé. Y lo construimos sin mentiras, le respondí. Mientras tanto, los medios seguían hablando del caso. Luis me vino a avisar que su reportaje completo saldría en la televisión nacional. La gente necesita escuchar su voz, don Ramón, no solo por usted, sino por todos los que fueron callados. Esa noche lo vimos juntos en la capilla. Salía mi historia contada desde el principio. El trabajo en Estados Unidos, los envíos, la traición, la búsqueda de pruebas, la pelea en los tribunales. Mostraban fotos de Lupita y mías de jóvenes, y la voz de Luis decía, un hombre que perdió todo menos su dignidad. Cuando terminó, Lupita me miró con lágrimas. Ya ves, viejo, ahora la gente sabrá que no todos los pobres somos ignorantes ni débiles. Le di un beso en la frente. Y que los buenos también resistimos, vieja, le dije. Después del reportaje empezaron a llegar cartas de todo México. Gente que me escribía desde Chihuahua, Chiapas, Veracruz. Me contaban sus historias. Me daban las gracias por no haberme rendido. Algunas cartas venían de personas mayores que habían pasado cosas parecidas. Una decía, gracias por levantar la voz que muchos no pudimos levantar. Las leía despacio, con un nudo en la garganta. A veces las leía en voz alta a Lupita, y terminábamos los dos llorando. Pero era un llanto distinto, uno que aliviaba. Un día, llegó una carta sin remitente. Era de Alejandro. La abrí con manos temblorosas. Decía pocas palabras. Papá, sé que no merezco perdón. Todo lo que dijiste era verdad. No tengo excusas. Solo quería que supieras que me duele lo que te hice, y que, aunque sea tarde, te pido perdón. Dile a mamá que la amo. Espero que algún día puedan vivir en paz. Me quedé mirando esa hoja largo rato. No lloré, no me enojé. Solo la doblé despacio y la guardé en una caja de madera junto con los documentos del caso. No para olvidar, sino para recordar que el perdón también pesa, pero de otra manera. Esa noche no le dije nada a Lupita. Solo la abracé más fuerte al dormir. Los días siguieron tranquilos. Por las mañanas, yo salía a regar las flores y Lupita preparaba café en una ollita vieja. Nos sentábamos afuera a ver pasar la gente. A veces llegaban niños a saludarme. Uno me dijo un día, mi papá dice que usted es un héroe. Le sonreí. No, mijo. Solo soy un hombre que ya no quiso agachar la cabeza. Una tarde Luis volvió sin cámara, solo con una bolsa de pan. Vine a verlo, don Ramón. Ya terminé el documental, pero no vengo como periodista. Vengo como amigo. Nos sentamos a platicar hasta que cayó la noche. Me contó que mucha gente había cambiado su manera de ver las cosas después de conocer mi historia. Usted sembró algo más grande que justicia, don Ramón, me dijo. Sembró esperanza. Yo me quedé callado mirando el fuego del brasero. Si eso es cierto, entonces valió la pena todo el dolor, le contesté. Esa noche Lupita y yo nos quedamos despiertos mirando el cielo. No hablábamos mucho, solo escuchábamos los grillos y el viento entre los árboles. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Ya estás en paz, viejo? Me preguntó. Pensé un momento y le dije, sí, vieja. Por fin siento que puedo descansar sin miedo. Ya no nos deben nada. Ella sonrió. Entonces ya ganamos. Y así fue. No con aplausos, ni con dinero, ni con venganzas. Ganamos porque, después de tantos años de oscuridad, volvimos a ver el sol sin escondernos. Porque la verdad se abrió paso, aunque nos costara todo. Porque la vida, con todo su dolor, todavía nos dio tiempo para abrazarnos otra vez. Y mientras el amanecer empezaba a pintar el cielo de rosado, supe que ese era el verdadero triunfo. La paz que llega callada, pero llega para quedarse.